Queridos amigos, hoy quiero que reflexionemos sobre la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, 17. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Esto es una palabra bastante misteriosa, porque Cristo, pues, cuando nos manda a sus apóstoles, le dice: vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero San Pablo aquí dice, resalta la palabra anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Es que realmente, hermanos, el bautismo sin la predicación no da fruto. Eso es lo que está pasando hoy en nuestra Santa Iglesia. Se bautizan muchos, pero muchos sin preparación. ¿Qué tal que muchos papás andan buscando dónde no den clases prebautismales para bautizar a sus niños? No quieren instruirse, solo bautizarse. Y repito, el bautismo sin instrucción, sin conocer nuestros deberes, no da fruto. Por eso, después de que vemos pues que nuestra santa religión no avanza como debiera, porque siendo la verdad, debía de inundar el mundo entero. Sin embargo, no es así, porque solo los bautizan y ya no les enseñan nada. Si acaso otra vez para la primera comunión, y se acabó. Entonces, y como la palabra de Dios, si no la estamos estudiando constantemente, se olvida. Y es donde tenemos pues tanta deficiencia en nuestra Santa Iglesia Católica. Porque la eficacia del bautismo consiste en la preparación. Los primeros cristianos, para bautizarlos, los preparaban 6 meses o 1 año para bautizarlos. Por eso, casi todos los primeros cristianos fueron santos, porque sabían y entendían la responsabilidad del bautismo. Hay muchos que hoy creen que solo con bautizarlos ya estuvo. No. El bautismo es la entrada a nuestra Santa Iglesia. Es un compromiso que hacemos con Dios de ser buenos cristianos. El bautismo es el principio del camino de la vida cristiana para toda la vida. Pero si no sabemos y si no estudiamos, pues no damos ningún fruto. Solo nos bautizamos y ahí nos quedamos. Y esto pues es una responsabilidad de los padres de familia, que creen que solo con bautizarlos ya cumplieron. No da fruto ningún sacramento si no estudiamos, si no conocemos nuestro compromiso de verdaderos cristianos católicos. Entonces, por eso San Pablo enaltece la predicación. Es importantísimo, porque sin ella el bautismo se pierde. Porque imagínense, a los 8 años nosotros empezamos a conocer la razón de nuestra existencia. Y entonces
se desatan también ciertas pasiones en el niño. Y por eso la iglesia ordena que a los 8 años o a los 7 el niño haga su primera comunión para darle un refuerzo y para iniciarlo en la vida cristiana. Pero sigue todavía. Después viene la confirmación, que es el compromiso que hacemos cada uno personalmente de ser cristianos católicos verdaderos para toda la vida. Pero es tanta la ignorancia que muchos no le dan valor. Por eso es que muchos abandonan la religión. Como no cumplen, les gusta otras cosas que tienen mayor alegría y no buscan su salvación, sino el estar alegres. Por eso, pues, la importancia de la instrucción religiosa. Pero nosotros tenemos que ser obedientes e interesarnos por nuestra salvación. Nuestra Santa Iglesia reparte los sacramentos sin medida. Bautismo, primera comunión, confirmación. Pero los frutos que recibe son muy pocos, porque no hay preparación, no hay una constante instrucción sobre nuestros deberes, sobre lo que prometimos en nuestro bautismo y en nuestra confirmación. Y entonces le mentimos a Dios porque le prometemos y no cumplimos. Porque en el bautismo, en la confirmación, hacemos renuncias y promesas. Pero ni renunciamos al pecado, ni cumplimos la promesa. Entonces, ¿qué fruto puede haber? Todo sigue igual. Por eso, pues, nuestra iglesia insiste en instruirnos. Pero ¿cuántos se van de la iglesia porque les exigen instruirse y enseñarlos a servir? Y es lo que no queremos obedecer. Y por eso es que nuestra iglesia debía de ser verdaderamente numerosa en el mundo, pero no. Los domingos en el templo hay tantas bancas vacías. No es que sean muchas bancas, sino que lo que pasa es de que hay muchos que no cumplen. Y entonces, pues, se quedan tranquilos como si nada. Y este es un deber que todos tenemos, por lo menos, cumplir con nuestra misa dominical, para poder así vivir nuestro catolicismo como Dios lo desea. Pero no se le da importancia a lo espiritual, sino que más que todo se le da mucha importancia a lo material, al estudio, a graduarse lo antes posible. Pero, ¿y el cristianismo? Ese no cuenta. En muchos hogares no cuentan el cristianismo. No hay en la casa oración. No hay buen ejemplo. Entonces, ¿qué frutos podemos esperar si no se siembra? ¿Qué podemos cosechar? Indiferencia, desprecio y pecado. Jesucristo dijo,
Bienaventurados los que cumplen la palabra, no solo los que lo oyen, sino cumplen, porque la palabra de Dios tiene poder, pero si nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente y nuestra voluntad, si no, la palabra de Dios no penetra y se queda sin efecto. Así que por eso debemos de amar la instrucción religiosa. Por eso nuestra Santa Iglesia se sacrifica para extender la palabra de Dios. Por eso estos programas que hay en la radio, en la televisión, y ahora también por estos medios tan necesarios e importantes. Pero ¿cuántos tal vez al salir este programa le cambian el canal para no escuchar la palabra de Dios? Por eso yo les agradezco a mis amigos que oyen y que ven estos videos que hacemos para instruirlos un poco, para recordar nuestros deberes, para ver cómo estamos en nuestra vida cristiana. Porque nosotros no somos solo materia, somos espíritu también, materia y espíritu. Entonces estos mensajes son para recordarnos nuestros deberes espirituales con Dios, para que caminemos bien, material y espiritualmente. Estudiar, saber, es muy bueno, pero sin olvidarse de Dios, sin olvidar sus deberes con Dios, porque la sabiduría humana no vale sin la sabiduría divina. Tenemos los grandes ejemplos. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, una gran eminencia, teólogo, pero también santo. San Alfonso María de Ligorio, un gran licenciado que abandonó las leyes civiles y se entregó a la vida religiosa, porque vio el valor que tenía la sabiduría de Dios. Y tenemos esos grandes hombres que por su sabiduría iluminan hasta el día de hoy a nuestra Santa Iglesia. Hay que tener sabiduría humana, pero también sabiduría divina, espiritual, de acuerdo con las dos sabidurías, para que tengan mérito. Porque la sabiduría humana no trasciende, se termina con la muerte. En cambio, la sabiduría humana y divina trasciende por los siglos. Pero el gran mal que tenemos es que muchas personas, al adquirir la sabiduría humana, como que se sienten muy elevados y desprecian la sabiduría divina. Por eso, algunos ejemplos que yo he visto. En cierto lugar donde viví, había un señor que era licenciado y era director de un instituto. Y fuimos una vez a una cena que nos invitaron. Y yo, como siempre lo hago, hice la bendición de los alimentos. Pero él no se santiguó
ni hizo ninguna oración. Siendo católico. ¿Por qué? Porque se creen como que es humillarse o rebajarse el ser cristiano católico práctico. Son cristianos católicos solo de nombre. ¿Por qué? Porque no han recibido la sabiduría de Dios. Solo tienen la humana. Y la sabiduría humana da mucha soberbia. Y la soberbia da desobediencia. Por eso les recomiendo, mis queridos amigos, jóvenes, no desprecien la sabiduría de Dios. Estudien las cosas humanas, pero sin apartarse de la sabiduría que viene de Dios. Eso no rebaja, sino enaltece a una persona. No se crean de lo que el mundo les dice. El mundo es enemigo de las cosas de Dios. Tenemos que reconocer, queridos amigos, que tenemos tres enemigos poderosos: el mundo, el demonio y la carne. Esos no nos dejan. Pero tenemos que aprender a dominarlos, a vencerlos con nuestra voluntad. Porque el poder de Dios es más grande que todo eso. Por eso es que, según yo sé, los científicos casi todos son ateos. Yo no sé de ninguno que haya sido católico, porque se creen superiores, creen dominarlo todo. Mentiras, es un engaño. Y por eso es que muchos se desprecian a sí mismos, porque se sienten que no son nada y mueren mal. Porque si la sabiduría viene de Dios, los científicos lo que saben, lo que inventan para bien de la humanidad, es voluntad de Dios. ¿Por qué despreciar al autor de la sabiduría? Entonces, tenemos que, analizar bien las cosas para apreciar lo que vale. Por eso Dios dice en su palabra: acabaré con la sabiduría humana. Es decir, que no vale la sabiduría humana ante Dios. Vale en este mundo, sí, pero ante Dios no. Porque Dios quiere que lo amemos a Él, que lo que Él nos da, lo utilicemos para servirle a Él en nuestros prójimos. Y si no, tenemos el gran ejemplo de Salomón, el sabio. En su gran sabiduría que Dios le dio, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Por qué fue que se perdió? Porque la sabiduría da mucho dinero, da muchas amistades, da muchas facilidades para pecar. Y Salomón, por su gran sabiduría y por su gran riqueza, se perdió. Y murió
detestando su vida, diciendo: vanidad de vanidades, y todo es vanidad. Se dio cuenta de que había fallado, pero ya era tarde. Aprendamos esas enseñanzas que nos dejó al final de su vida. Vanidad de vanidades, y todo es vanidad. Démosle valor a esas cosas vanas, buscando a Dios, sirviendo a Dios. La sabiduría humana con Dios es un tesoro. Y sin Dios no vale. Vale para este mundo, sí. Pero recordemos que nosotros no fuimos creados solo para este mundo. Nosotros fuimos creados para el cielo. Somos ciudadanos del cielo, pero estamos aquí en prueba. Entonces tenemos que aspirar a lo mejor, a la otra vida que nos espera. Y ese vacío de Dios, no hay quien lo llene, queridos amigos. San Agustín dice: fuimos creados para ti, Señor, y mi alma descansará solo en ti. Ninguna cosa del mundo lo pudo satisfacer, solo Dios. Porque San Agustín buscaba la felicidad en las cosas de este mundo y no estaban allí, estaban en Dios. Y cuando encontró a Dios, se llenó de alegría y de gozo y pronunció esas palabras: mi alma estaba ansiosa hasta que te encontré, Señor. Ese es el vacío que hay en los hombres que saben mucho, pero no tienen a Dios. Por eso yo sé un refrán que dice: sabio es el que se salva. El que no se salva no sabe nada. Los humildes son los que Dios ama. Esos son los que la iglesia canoniza por su humildad. A ningún soberbio ha canonizado la iglesia, porque la humildad es lo que vale ante Dios. No importa si es sabio o ignorante, si es humilde, va camino del cielo. Queridos amigos, si tenemos algo de soberbia, dominémosla. Creámonos que somos poca cosa ante Dios. Lo que sabemos es cosa de Dios. Recordemos esto: el demonio dice que se goza con los soberbios, y Dios se goza con los humildes. ¿A quién quiere darle gozo a usted, mi amigo? ¿A Dios? Hay que ser humilde. Queridos amigos, espero pues de que este programa les ayude a reflexionar sobre su estado espiritual. Que nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, nos dé su Espíritu Santo y nos dé la gracia de conocer cada día más la verdad, la sabiduría eterna, aceptarla y amarla,
y amar a Él con todo el corazón, con toda la mente y sobre todo que valoremos nuestra santa religión. Es una riqueza que esperamos por la fuerza y el poder de Jesucristo resucitado, y que Él está sentado a la derecha del Padre, donde nos está esperando. A Él sea la gloria, la bendición, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y que María, nuestra Madre, interceda por nosotros, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.